La semana pasada, por alguna razón, fue una semana de amenazas y ataques contra este pequeño servidor, de la nada. La primera vino por el lado del sodalicium, ¿no? Una amenaza velada porque no me mencionan con nombre y apellido. Y los ataques vinieron por el lado de Willax. No hay conexión, ¿eh? Es pura coincidencia. Bueno, sobre la primera, esta se manifestó en un tuit del sodálite Alejandro Bermúdez, uno de los sodálites viejos, en el que critica muy duramente una nota investigativa del portal norteamericano Crux, que tiene corresponsales en el Vaticano, es un portal católico, pero que hace periodismo de verdad, que daba cuenta de 8 cartas que habría enviado el Vaticano, no sé si directamente o no al sodalicio, que acusa a por lo menos 8 sodálites pidiéndole a la institución sanciones punitivas o ejemplares o algo así. ¿Quiénes aparecen ahí? Luis Fernando Figari, el número 1, José Ambrosic, por encubrimientos de abusos, presumo que sexuales, Eduardo Regal, quien fue superior después de Figari, acusado de encubrimiento de pornografía infantil, Oscar Tokumura y Erwin Schoig, acusados de encubrimientos de abusos, también supongo que sexuales, porque Tokumura estaba al tanto de los casos de Jeffrey Daniels, que es un sodálite abusador serial de niños, el sacerdote Luis Ferroviaro, que es el que tiene una acusación muy fuerte de abusar sexualmente de un menor de edad, según Crux, y Miguel Salazar, acusado de encubrir al notorio abusador de niños del sodalicium, Jeffrey Daniels. Y el octavo es Alejandro Bermúdez, exdirector del grupo ASI, propiedad de EWTN. Recordarán algunos que fue un canal que fundó una monjita que ya falleció. Pero acá no, sobre el caso de Bermúdez, Crux no dice sobre qué cosa lo están señalando o acusando. Entonces, Alejandro Bermúdez, conocido antes como Alex, yo lo conocí así, salió con uno de esos tweets típicos de él, ¿no? Furibundos, beligerantes, amenazando y diciendo Zambaganuta y Velaverde, y al final se va en contra de la periodista que firma la nota, Ellis Ann Allen, y dice: cuando la señora Allen me menciona como uno de los acusados por ser un mal jefe, convenientemente se olvida de mencionar que ella, grandazo, ¿no? Es una de mis acusadoras. No hay duda de que hay malos actores del Vaticano que traicionan la confidencialidad del proceso que quieren que yo mantenga, pero no mis acusadores. He protestado oficialmente ante las autoridades vaticanas involucradas y no solo tengo confianza, sino que estoy feliz de prometer una defensa muy vigorosa. Si Ellis o cualquier otro de mis acusadores, y pone entre paréntesis todos los periodistas adversarios semi-conocidos, en alusión implícita a la periodista chilena Camila Bustamante, a mi colega y amiga Paola Ugaz y a este modesto servidor, están planeando seguir publicando sobre el proceso citando fuentes que solo pueden venir del Vaticano. Usted, ellos
y los malos actores del Vaticano pueden contar que yo también mantendré a todos muy informados. Con lo cual, la versión de Crux, que pidió ser confirmada con un vocero del sodalicio, y el sodalicio optó una vez más por el silencio monacal, por el silencio sepulcral, Bermúdez lo reconfirmó todo en un tuit. Efectivamente, las cartas vaticanas han sido enviadas y, salvo en el caso de Bermúdez, que no sabemos muy bien de qué se le acusa o señala, en el resto, ¡wow! Son acusaciones muy fuertes. Y si están pidiendo sanciones para comenzar por Figari, yo presumo que eso es la expulsión, algo que nunca pasó y que estaba en la potestad de Alessandro Moroni, superior del sodalicio, cuando se gatilló la crisis del escándalo de los abusos dentro de esta organización. A ver, ¿quién es Alejandro Bermúdez, Asiprensa y todas estas cosas? Algo les voy a contar. En marzo de 1980, con dinero del Centro de Animación Misionera y el auspicio de la Asociación Promotora del Apostolado, APRODEA, esta última una entidad vinculada al sodalicio, se creó ASI, la Agencia Católica de Informaciones, que se vinculó inmediatamente o fue asimilada inmediatamente por el Sodalicium Christianae Vitae. 1980, el Sodalicium todavía no tenía ni estatus ni rango de nada. Y ahí se decía: entendemos nuestro trabajo como un medio de apostolado desde un radical compromiso con la fe y sin contubernio con el error y la mentira, ¿no? Esto salía en este encarte de acá, que es del año de la pera. Costaba 1.700 soles la suscripción en el Perú, que a uno en las misas prácticamente lo obligaban a suscribirse, no era voluntaria la cosa, ¿no? En América Latina $12, resto del mundo 18, cheques o giros únicamente a nombre de Adalberto Mon, que es un cura comboniano, que es el que puso la plata al inicio, pues, chao, y o Virgilio Levalli, que fue el primer director de los primeros veintitantos números de Asiprensa, ¿no? Este uno, por ejemplo, el número 1, está dedicado a Hans Küng, un teólogo suizo que fue sancionado por el padre Juan Pablo II, y luego esa sanción fue levantada por el actual Papa Francisco. Además es alguien que desde un principio habló muy bien del Papa Francisco, porque tanto el polaco Wojtyła como el alemán Ratzinger lo tacharon de hereje. Y acá, en este primer número, le sacan la ñoña a Hans Küng. Pero la ñoña, ya salen acá estas declaraciones de Ratzinger, cuando Ratzinger todavía era cardenal. Y nada, católicos ante el proceso electoral, donde aparecen entrevistas a gente del PPC, ¿no? A Héctor Cornejo Chávez de la Democracia Cristiana, Antonino Espinosa Laña del PPC, y así, ¿no? O sea, tú tenías que votar por alguien de la Democracia Cristiana o del Partido Popular Cristiano, porque un cristiano no votaba por la izquierda en el sodalicio, ¿no? Bueno, esto acá era Asiprensa al inicio, y luego incluso se convirtió en unas cositas así empaquetadas, que me acuerdo, encargado de las suscripciones y ventas era el entonces sodalite Javier Lischner,
Javier el Pájaro Lisner, que trabajó durante muchos años como disc-jockey en varias radios, un capo, que ahora radica en Estados Unidos. Entonces a mí no me van a contar el cuento de cómo empezó esta cosa, ¿no? Luego de la dirección de Virgilio Levalli asumió Alfredo Garland Barrón y en algún momento Alejandro Bermúdez toma las riendas y no sé qué ni cómo, de pronto él se volvió como el propietario de Así Prensa. Y después se vendió a EWTN, que es el canal de la famosa monjita. Alejandro Bermúdez, para más señas, era uno de los discípulos más aplicados de Luis Fernando Figal. Y quien, desde que asumió la función de esta cosa llamada Así Prensa, le imprimió el estilo sodalite en sus páginas, ¿no? Que es esa halitosis beligerante, atrabiliaria, ofídica y ultraconservadora, porque eso era Así Prensa, más que un portal periodístico como Crux, y hay tantos en el Vaticano, hay incluso algunos vinculados al Opus Dei y otros a los Legionarios de Cristo, como Rome Reports o Zenit, hacen más periodismo que propaganda. Acá en Así era full propaganda, más que periodismo. O el sesgo era tal que uno veía una cosa panfletaria más que periodística. Bueno, con el tiempo, Así fue llamada por Alejandro Bermúdez Así Prensa y posteriormente fundó algo similar en Denver, Colorado, donde existe una comunidad sodalite que hasta hace muy poco creo que la sigue dirigiendo Eduardo Regal, aunque después de esta carta en la que lo acusan de haber encubierto pornografía infantil, supongo que habrá dado un paso al costado, ¿no? Bueno, no tengo la menor idea porque nadie sabe lo que está pasando en este segundo al interior del sodalicio, que debe ser una olla de grillos por estas cartas enviadas según Crux, no sabemos cuándo, pero que ya Alejandro Bermúdez confirmó que efectivamente se han enviado. Por lo menos a él le ha llegado. En Denver también está, por si acaso, una de las offshore que maneja un huevo de plata. Y ahí están las manitos de el cura Jaime Bertel y Juan Carlos Len y no sé si José Ambrósica, ¿no? Entonces formó allá en los Estados Unidos una agencia llamada Catholic News Agency, CNA, también CNA Deutsch, H Stampa, ACI Digital, y a este conglomerado Bermúdez lo llamó Así Group o Grupo Así, que luego se fusionó con la cadena EWTN, que fueron financiados en algún momento por los Caballeros de Colón, una sociedad católica de beneficencia, con muchísimo dinero, de corte obviamente conservador, ¿no es cierto?, fundada en los Estados Unidos. Y lo que de puertas hacia adentro Bermúdez definía como periodismo católico era en realidad periodismo panfletario, ¿no? Propaganda ultraconservadora. Sus métodos, sus enfoques solían ser un espejo además de la denominada formación sodalite, que es cultura de abuso. Y eran pues absolutamente maniqueos, ¿no es cierto?, intolerantes al mango. Y estas prácticas fueron reveladas hace algunos años por la periodista chilena Camila Bustamante. Por eso que en el tuit de Alex Bermúdez
habla de estos periodistas adversarios, semi-conocidos, donde estoy seguro que se refiere, entre otros, a Camila Bustamante, quien laboró, por cierto, un buen rato en Así Prensa. Y a raíz, por ejemplo, de una conferencia de prensa que dimos hace tiempo, en el 2018, mi abogado Carlos Rivera, Sigfredo Florián, que era el otro de los abogados del Instituto de Defensa Legal, en el local del IDL, ¿no? Local recurrente de la pestilencia, Bermúdez mandó un reportero de Así Prensa. ¡Qué lujo, por Dios! Y cuando se estaba desarrollando esta, que tenía que ver con la querella que me había interpuesto por supuesta difamación, el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, que no tenía ningún sustento, sin embargo, el Poder Judicial lo aceptó, pero en guan, así, en un tris. El reportero de Bermúdez, que estaba por ahí sentado, ¿no? De pronto interviene y saca del foco de la atención el tema de José Antonio Eguren, y esta era una conferencia de prensa fundamentalmente con prensa extranjera. Y algo me quiso acusar infundadamente de algo, ¿ya? Que no me acuerdo exactamente qué cosa fue. Y mi reacción fue, oye, el tema ahorita del que estamos conversando es la querella por difamación, o sea, y lo otro, no sé de qué me estás hablando. Y lo guapeé un ratito al reportero porque ya, cuando dijo que era de Así Prensa, yo ya sabía a qué iba. Y iba a sabotear la conferencia de prensa, iba a boicotear la reunión con los medios extranjeros. Y tan es así que inmediatamente luego esta bizarra y extrañísima intervención durante la conferencia de prensa, los periodistas que estaban presentes pues los miraban así como filatélicos que observan una estampilla con lupa, ¿no? Porque este marciano, ¿de dónde salió? Bueno, no tuvo éxito. Creo que fui más o menos categórico en mi respuesta, pero claramente había asistido para sabotear la conferencia de prensa que estábamos ofreciendo Carlos Rivera, Sigfredo Florián y yo. Bueno, Camila Bustamante, sobre este episodio que yo hice público en La Mula, donde tenía un blog, en mi Facebook, y qué sé yo, Camila escribió en su Facebook: Así, fiel a su estilo matón, vuelve al origen, tratando de enlodar al mensajero. No me extraña, trabajé ahí y sé cómo funcionan ante estos casos. Imagino la conversación de Bermúdez con su periodista. Debe haber sido algo como: anda a la conferencia de prensa y reviéntate a Pedro Salinas. Es lo que suelen hacer, decía Camila Bustamante. Fui testigo de ese manejo y participé de ello. Una testigo de parte. Acto seguido, Camila reveló en su Facebook un correo electrónico enviado por el propio Alejandro Bermúdez a quienes debían cubrir, entre comillas, una conferencia de Anselm Grun, en donde indicaba explícitamente: vamos a reventarnos a Grun, ese parece que era parte de, digamos, la modalidad de cobertura de determinados temas, ¿no?
de gente a la que Bermúdez consideraba pues enemigos de la iglesia, en consecuencia enemigos de él y del sodalicio. Ansel Grum, para más señas, es un, no sé si todavía vive, es un monje y cura alemán, doctor en teología, que parece que cocteleaba, pues no he leído nada de él, le soy sincero, cocteleaba la espiritualidad tradicional cristiana con la psicología moderna. Y había escrito pues más de 300 libros. Eso ya debe ser pues como un Paulo Coelho eclesiástico o algo así, ¿no? Que además habían sido traducidos en 30 idiomas. Ya me imagino, pues, para Bermúdez eso debe haber sido una cosa así como herética. Claro, además en algún momento lo explicaba como, en alguna nota, como que había reducido las Sagradas Escrituras a un manual de terapia psicológica. Bueno, Camila continuó contando más anécdotas de Alejandro Bermúdez. Imagínense lo que fue el caso Caradima en Así Prensa. Yo estaba ahí en ese tiempo, así que lo sé de primera fuente. Participé en el tratamiento de los temas también. No me extraña lo que le hacen ahora a Pedro Salinas, en alusión a lo de la conferencia de prensa. Esto fue en un tuit, ya no en Facebook, en un tuit del 16 de agosto del 2018. Mucho antes de esto, por cierto, Camila Bustamante había propiciado algo inédito en la historia del sodalicio. Que silencien a Bermúdez, que le pongan un bozal, algo casi imposible, a este parlanchín. Con todo el escándalo que provocó mitad monjes, mitad soldados en octubre del 2015, y en esa época la prensa era otra, la prensa se preocupaba por esos temas, no como ahora. Bueno, Camila apareció en Twitter para cuestionar un comentario homofóbico de Alejandro Bermúdez en redes. Y Camila le puso a Bermúdez: trabajé en ASI y me escandaliza que escandalices a los demás con falta de caridad. Algo que siempre se le ha criticado a Alejandro Bermúdez, que es un tipo violento. La respuesta de Matachín de Manuel, por decirlo de alguna manera, contra Camila, quien además estaba embarazada en esos momentos y todavía formaba parte de la secta o del movimiento de vida cristiana, del movimiento sodalite o de la familia sodalite, fue: lo bueno de la ASI es que sacamos la basura temprano. O sea, la llamó basura. Esa es su respuesta, ¿no? Típica en él. Tú le dices algo, no lo puedes tocar, pero ni con el pétalo de una rosa, porque ya ¡plum! Te manda un epíteto, te insulta, te rasea, como lo hizo en algún momento con un sodalite arequipeño, de tu recóndito, ricón, etnocéntrico. O sea, ¿qué me hablas tú, cholo de mierda? Más o menos. Pero, claro, no lo dijo así, no lo dijo así, lo dijo de otra forma, como, o sea, él se computa que lo dice de una manera súper elegante, ¿no? Pero no, como verán, no es tan elegante. Bueno, como consecuencia de ello, Alessandro Moroni, que era el superior en ese segundo, bueno, intervino antes, por cierto, el sodalite adherente Manuel Rodríguez Canales, pidiendo moderación a Bermúdez. Era la primera vez también que yo veía que un sodalite adherente le llamaba la atención en público a un sodalite de comunidad, que en teoría pues tiene mayor rango. Pero en fin,
Cuando ocurre esto, Alessandro Moroni tuvo que aparecer en las mismas redes, en Facebook y qué sé yo, para pedir disculpas, esgrimiendo que lo mismo estaba haciendo en ese segundo Alejandro Bermúdez, lo cual fue una mentira, ¿no? Porque Bermúdez jamás se disculpó con Camila Bustamante. Hace poco más de un mes estuvo Camila Bustamante en Lima, en la librería El Virrey de Miraflores, para presentar su libro Siervas, donde tuve el privilegio de participar en la presentación junto con Paolo Lugas. Y le pregunté a Camila, porque traje a colación esta anécdota, y le pregunté a Camila si alguna vez Alejandro Bermúdez se había disculpado con ella, como efectivamente había dicho Alessandro Moroni. Y Camila dijo, jamás me pidió disculpas. Para que vean que la mentira, la mitomanía, forma parte de la cultura sodálite. Eso, aquello de la verdad os hará libres, es una frase hueca en boca de un sodálite. Nunca se disculpó ni pública ni privadamente con Camila Bustamante. Ahora, ya una de las partes alucinantes, y eso está narrado porque Alejandro Bermúdez recorre transversalmente todos los libros que he escrito sobre el sodalicio. Miren, acá tengo Bermúdez tenía un podcast en Así Prensa, cuando era el director, ¿no? Donde hablaba de todo. Mi amigo Pablo Vázquez lo escuchaba todos los días, porque, no sé, era como un talk de Pablo. Según él, porque se divertía mucho escuchando estas cosas tan lisérgicas, tan alucinantes, tan delirantes y surreales, ¿no? Que alguien pudiera pensar así, sobre todos los temas que opinaba. Bueno, una vez me alcanza Pablo la posición que debía tener un católico frente a la serie Juego de Tronos. Alucinen. ¿Es correcto que un católico se entretenga viendo Juego de Tronos? Y él mismo se responde, ni siquiera vale la pena discutir sobre la serie. El católico no debe verla. Y punto. Ay, ay, ay. O sea, ¿qué más decía? No es edificante, típica palabra o frase de sodalite. También basura, que es algo que solamente los católicos tibios y los paganos ven. No, o sea, la inflexibilidad y la cosa sectaria es... Y eso que este es un ejemplo chiquitito, ¿ah? Tiene más. Ese es en el caso Sodalicio volumen 2, en el volumen 4, pucha, que le dedico como 25 páginas a Así Prensa, o que le digo Casi Prensa, pero hay un episodio que ese sí fue muy, muy, muy alucinante y que aparece en Mitad Monjes, Mitad Soldados, de la primera edición, página 121, que se llama El Tornado Day. Y voy a tratar de glosar lo más que pueda. Jason Day es un destacado actor peruano que se formó en Nueva York y en Los Ángeles, California, y también estudió dirección de cine en Argentina. Ha protagonizado una diversidad de obras de teatro, series de televisión, telenovelas y películas en el Perú y en el extranjero. Day, además, es un connotado activista. El 22 de febrero
del 2014, Jason Day entonces era columnista del diario La República, los días sábados escribía ahí, narró una historia que ocurrió cuando él tenía 9 años durante los preparativos para su primera comunión en el colegio Markham. ¿Qué decía Jason Day? Un cura del Sodalicium Christiane Vitae o Sodalicio de Vida Cristiana, una secta de chicos blancos y bien del catolicismo local, me tomó de la mano luego de la primera confesión y me llevó por una escalera detrás del altar de su imponente iglesia en Camacho hacia un cuartito donde guardaban las túnicas, cálices y demás lujosos artilugios. Y el cura, con voz pausada y amable, le dijo: aquí es donde nos cambiamos. Se preguntaba Day, ¿qué hacía yo ahí? ¿Era un honor o una condena? Estar en la sacristía, ¿no? Le decía que prefería regresar, que el resto de mi promoción y los profesores lo iban a dejar, pero él insistía con que no había de qué preocuparse, que quería que él, o sea, Jason, eligiera la túnica que se pondría para su primera comunión. ¿Te gusta esta?, me preguntó, mostrándome una que llevaba por delante una imagen de la pálida y sufrida Virgen María. A mí no me podía importar menos. Luego me preguntó si sabía jugar gallito ciego, ¿no? Un juego, estos juegos de que uno se entrelaza la mano con el otro para sacar el dedo pulgar. Y no sabía, relata Jason Day. Entonces, con esa paciencia suya, que se contrastaba con mi bullente ansiedad por irme, porque uno puede ser un niño de 9 años, pero el peligro se reconoce. Me tomó de la mano una vez más y comenzó a jugar con mis dedos mientras me hacía preguntas sobre mi familia, sobre mis hermanos. Y entonces mi ansiedad se iba convirtiendo en rabia. Conseguí librarme, no quería estar ahí. Lo siguiente era meterle una patada en los huevos y correr, pero me dejó salir con calma. Esa calma del que tiene todo bajo control, del que ya recorrió ese camino varias veces y lo volverá a recorrer. En la columna, todo hay que decirlo, Jason Day no señalaba a nadie con nombre y apellido. Hablaba de un cura sodalite, no lo identificaba. Y nada, lo que hizo fue evocar, traer al presente ese momento de incomodidad que lo perseguía desde los 9 años, porque le pareció una cosa muy, muy extraña y perturbadora. Bueno, ya lo que siguió a continuación fue una cosa de locos, pero de locos, ¿eh? Hubo una suerte de tornado mediático, porque, para variar, algunos sodálites reaccionaron con una agresividad desaforada, pero desaforada. Además de inclemente y salvaje contra Jason Day, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que Jason Day, a diferencia de otros denunciantes, tenía un halo de celebridad. Era un tipo, sigue siendo una persona que tiene muchísimos seguidores en internet, en redes, súper conocido, donde va todo el mundo lo reconoce, cae bien. Y entonces eso al Suárez sí le supo, no. Y yo la verdad que he visto ataques, pero contra gays, primera vez que vi una escalada, o sea, después ha habido contra Llovera, Paoli contra mí, sí, pero hasta el momento de Jay yo no había visto ese pico que se dio al inicio con Escardó, luego de alguna manera con Héctor Guillén y después con el resto de denunciantes que fueron apareciendo y que fueron fácilmente, digamos, aplacados con el tiempo por el usuarismo, pero lo de Jason Day fue algo como que dijeron,
imagino, a este no se la vamos a perdonar. Y le fueron con todo, porque nunca en la historia del sodalicio, ni siquiera cuando se destapó el escándalo de las inconductas sexuales de Germán Doig en el 2011, este movimiento había estado tanto tiempo en la boca de tanta gente en Lima, ¿no? Su mercado, donde está su target. Y también fuera del Perú, porque Jason es conocido no solamente en el Perú, sino fuera del Perú. Entonces, eso lo sacó del cuadro a los sodalites y ahí viene, la cosa viene a cuento porque una vez más Alejandro Bermúdez tuvo un rol protagónico en esta historia, ¿no? Cada vez que hay algo mediático, Bermúdez siempre tiene que meter la ñataza. Y apareció como flash en Twitter, ¿no? Y desde ahí le lanzó a Jason Day toda clase de epítetos, adjetivos calificativos, pero dos fueron los reiterativos: mentiroso y pro aborto. Y luego grabó un podcast sobre Jason Day, ya no sobre el Juego de Tronos, ahora sobre Jason Day. Y ahí le dijo activista gay, actor de medio pelo, ha inventado la historia, no se atreve a nombrar al sacerdote, falto de cerebro, vale poco como profesional, y así, porque siguió. De otro lado, Erwin Scheug, otro de los que también ha recibido su cartita, aparentemente, apareció entrevistado por teléfono en Buenos Días Perú, en Canal 5. Y ahí soltó lo siguiente, según Erwin Scheug, cito textual: nunca se acercó a nosotros o a alguna instancia de la justicia para sentar su denuncia. Tenía 9 años, Erwin. Son marcianos, por Dios. De verdad, son alienígenas. O se convierten, los vuelven en alienígenas. Siguió diciendo más Erwin Scheug: cuando hay acusaciones inconsistentes, nosotros no respondemos. Y deslizó, para variar, típica en ellos, que podría haber una demanda judicial contra el actor. Tendrá que atenerse a las cosas que vengan si no existe una acusación concreta. ¡Qué miedo! Bueno, acto seguido, Así Prensa le dedicó otra extensa nota a Jason Day titulada Actor ataca a la iglesia, porque el sodalicio tiene eso, pues, se considera la iglesia, y no le falta razón, porque es una institución oficial de la iglesia, depende de un dicasterio vaticano, es una sociedad de vida apostólica. Actor ataca a la iglesia, o sea, al sodalicio, para frenar denuncias contra su campaña pro aborto. Esto salió publicado el 24 de febrero del 2014. El principal señalamiento en esa ocasión se refería a incoherencias e inconsistencias en el relato, ¿no? Y la verdad que eran tonterías, ¿no? O sea, hablaban de la arquitectura de la capilla de Camacho y, oye, estás hablando de un relato, eso no era lo sustancial del relato, si había una grada o eran 3 gradas a la sacristía, ¿no? Entonces son así. Monseñor Bambarén, un obispo que estaba en las antípodas del sodalicio, de los progres, ¿no? Medio izquierdoso, hay que también todo hay que decirlo, solicitó públicamente que el sodalicium sea investigado por la justicia. Fue uno de los primeritos, ¿eh?, en esa época.
Y luego, el 28 de febrero, el Sodalicium publicó un comunicado súper largo desde su oficina de comunicaciones, o sea, un comunicado institucional contra Jason Day. En el texto se decía: Jason Day afirma haber sido víctima de un intento de abuso por parte de un sacerdote del Sodalicio de Vida Cristiana, sin citar ningún nombre. El comunicado tiene como 7 puntos. Y en el primero decía: rechazamos firmemente toda forma de violencia y de abuso, especialmente contra los más indefensos. Entonces, 2014, todavía no ha salido mitad monjes, mitad soldados. Sin embargo, ya se conocían las denuncias de Escardó del año 2000, de Héctor Guillén 2002, 2011 Germán Doig, 2011 también y Fernando Figay. Pero según ellos no había nada de eso, ¿no? En el segundo punto, consideraban su deber llevar adelante cualquier investigación que permita esclarecer hechos condenables. En el tercero decían: hemos enviado una carta notarial al señor Jason Cuthbert Day del Solar solicitando que proporcione personalmente su testimonio de estos hechos que permita esclarecer esta situación. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. El cuarto punto decía: es pertinente dejar claro que el artículo del señor Day narra un conjunto de supuestos hechos que no constituyen en sí mismos ninguna conducta impropia. ¿No? El quinto: en la carta que dirigió a Panorama, el señor Day afirma no tener intención de citar el nombre del sacerdote aludido para no invitar a un ajusticiamiento público. El sexto: esta situación atenta contra el honor de los sacerdotes y contra el buen nombre de nuestra institución. La supuesta gravedad de lo relatado es algo que el señor Day tiene la obligación legal y moral de sustentar, proporcionando los elementos que garanticen suficientemente la veracidad de lo que narra e insinúa. De lo contrario, su testimonio constituiría una conducta difamatoria. Entonces, eso es una amenaza. Típica del Sodalicio. Típica, pero recontratípica del Sodalicio. Y en el séptimo y último punto, el Sodalicio ya transparenta, creo, lo que más le dolió, ¿no? La impensada, escandalera mediática que se produjo y que en buena cuenta ellos mismos propiciaron, ¿eh? Porque esa también es típica de ellos, típica metida de pata, ¿no? Cruz publica una información, el Sodalicio prefiere mantener la discreción y Alejandro Bermúdez solito lo confirma, apuesto que sin consultarle a nadie. Ya para entonces se conocían los casos pues, de Daniel Murguía en el 2007, Germán Doig en el 2011, Luis Fernando Figari también en el 2011, más las denuncias que venían de más atrás, José Enrique Escardó en el año 2000, 2001, también aparecen otros sodalites en un reportaje de Cecilia Valenzuela, con Escardó y Jorge Bruce, 2002, Héctor Guillén. Bueno, o sea, no era la primera vez, digamos, que habían acusaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana. El director de ACI Prensa, dijo Alejandro Bermúdez, el 26 de febrero de 2014, le exigió al actor pro aborto Jason Day que denuncie con pruebas al sacerdote que supuestamente intentó abusar de él cuando tenía 9 años, o de otra forma, que pida disculpas por haber mentido. Punto de vista se llamaba su programa, que lo colgaba en su portal de ACI Prensa. Y ahí lo amenazaba otra vez a Day: le va a salir cara,
vamos a tomar todas las medidas para que el señor Jason Day o se defienda ante la ley y dé el nombre del sacerdote que dice que trató de abusarlo, presente pruebas o se disculpe. Y más adelante, más exaltado, es que tienen, no sé cómo describirles al personaje, es un personaje realmente de película. Es hiper sensible. No se le puede decir nada porque reacciona como una bestia. Bueno, volvió a la carga, ¿no? Una palabra final para Jason Day. Como todo joven ambicioso, Jason quiere inmortalizarse. Y sabe que los Brad Pitt, aún con nombre inglés, no nacen en el Perú. Y de allí su deseo meritorio de querer inmortalizarse con una campaña de impacto social. También le dijo Cholo a Jason Day. Y las notas de Así Prensa no se detuvieron. El 3 de marzo, promotores del aborto y lobby gay apoyan a Jason Day con carta intimidatoria contra Así Prensa. Y ahí hubo una columna en la sección de opinión del comercio donde Rosana Echandía, una de las fundadoras de la primera rama femenina del Sodalicium, la Asociación de María Inmaculada, AMI, y era entonces una de las editoras principales del decano de la prensa nacional, opinó sobre Jason Day y también le dio con todo, ¿no? También le dio con todo, pero claro, no hizo el respectivo disclaimer, un asterisco entre paréntesis diciendo que ella pues era parte de la familia Sodalite, ¿no? Digo, no era alguien independiente. Augusto Álvarez Rodríguez se preguntó en un tuit, ¿alguien sabe si la autora del artículo en El Comercio de Rosana Echandía es del sodalicio? Y si así fuera, ¿El Comercio no debió indicarlo? La columna se titulaba Jason Night, porque según ella le iba a caer la noche. También otra amenaza velada y aludió a denuncias falsas, ambigüedades, mentiras abiertas. En fin, Juan Carlos Tafur dedicó también su columna diaria al tema, el 5 de marzo del 2014, hablando sobre el nivel de agresividad al que se había llegado por esta pequeña columna de Jason Day, donde narraba una situación de evidentes, donde estaban pasando cosas evidentemente sospechosas, ¿no? Entre un cura y un niño de 9 años, en la sacristía a solas. El chiquillo se quería ir y el otro lo trataba de retener. Bueno, aquí este es un capítulo largo, ¿eh? Pero digamos, también la República editorializó sobre el tema, porque es que de verdad fue increíble cómo se le fueron encima a Jason Day. Bueno, y como nada se esconde para siempre, ¿no? Algo que debe aprender y todavía no aprende el sodalicio. Ese mismo día, Así Prensa, bueno, por esos días, Así Prensa reproduce en su web una entrevista que el sodalicio le hizo al padre Luis Ferrollaro D'Antoni. Porque Jason tenía guardada la foto de su primera comunión en la que parecía él, ¿no?, vestidito de blanco con su crucifijo en el pecho y el cura Luis Ferrollaro detrás de él. Sí existía el cura Sodalite entonces, que nunca fue nombrado por Jason, pero tanta fue la presión que Jason dijo, bueno ya, tanto joven, acá está la foto. Este es el cura Sodalite, Luis Ferrollaro. Bermúdez ya antes le había gritado, ¿saben por qué no dice el nombre del sacerdote, este actor de medio pelo?
porque ese sacerdote no existe. Sí existía. Luis Ferrollaro de Entone. ¿La historia es inventada? No, pasó. Y en la entrevista, porque una entrevista controlada, digamos, el cura Sodali te dice, fui ordenado sacerdote en enero de 1996, en lo que a mí respecta, durante mis 18 años de ministerio sacerdotal, jamás he incurrido en alguna actitud impropia en mi trato con personas de cualquier edad. Y bueno, y habla en algún momento de que, pero igual si alguien se siente ofendido por no sé qué, en mis manifestaciones afectivas pido públicamente disculpas. Pero él termina saliendo a la luz para decir, yo fui ese cura. Y ese cura es uno de los 8, junto con Alejandro Bermúdez, Luis Fernando Figari, Eduardo Regal, Erwin Schoig, Miguel Salazar, José Ambrosic, Oscar Tokumura, que recibe su carta, y en el caso de Luis Ferrollaro, señalado de abuso sexual a un menor. O sea, Jason Day, en el año 2014, ya advertía que con este cura había algo raro. Ya, todo esto viene a cuento, o sea, sorry por el comentario larguísimo, pero ya, o sea, si me amenazan, porque yo soy uno de los acusadores de Alejandro Bermúdez, ¿no? Y no estoy acudiendo acá a ninguna fuente vaticana. Todo esto yo ya lo he escrito. Y yo no sabía que estaba Ellis Allen en la lista de acusaciones, estos señalamientos. Porque, a ver, ¿cómo se planteaban las acusaciones, según Bermúdez, en las reuniones ante la misión Scicluna Bertomeu? Te preguntaban por personas, del Sodalicium, fuera del Sodalicium, por medios de comunicación, por supuestos periodistas, por determinados abogados, instituciones, y tú respondías. En algunos casos, claro que señalabas cosas. Pero la misión, yo no sé cómo me muero de curiosidad de ver una de esas cartas, por Dios, pero para que sepa Alex Bermúdez, yo hablé, me preguntaron por él también y yo respondí. Y debo haber respondido algo de lo que estoy diciendo ahora. Por eso, de una vez, escucha a Bermúdez. Escucha a Bermúdez. Porque además, este libro ha servido de insumo para la misión vaticana. Y este otro también. Para que sepas. Y eso que tengo más cositas en otros libritos, pero bueno. Todo esto venía a cuento porque, bueno, en algún momento Así Prensa también se suma, una vez que el primer disparo contra nosotros lo gatilla José Antonio Uren desde Piura, quien acompaña esa campaña es Así Prensa con Alejandro Bermúdez, ¿no? Y ahí nos dice también cualquier cosa. A mí siempre, nunca dice mi nombre, dice polémico periodista, el periodista controvertido, señalado por no sé qué cosa. Y además, por cierto, ya había empezado la campaña que nosotros no le dimos la importancia que debimos darle, ¿no es cierto?,
donde La Abeja, Willax, Expreso, La Razón, Luciano Reboreo, Uri Ben Shmuel, Edgardo Palomino Martínez, entre los principales, comenzaron a soltar estas historias pues, que eran totalmente kafkianas, alucinantes y claramente fabuladas, ¿no? Inventadas todas, que eran tan absurdas y tan estúpidas y tan idiotas que no, la gente que iba a creer esto, ¿no? ¿Para qué vamos a responder? Decíamos Juan Pablo. Y debimos responder, porque esa narrativa fue increyendo, de La Razón pasaba a Expreso, de Expreso a La Abeja, de La Abeja a Willax, y iban construyendo la historia de las chalinas verdes, la historia de Lavajato, la historia de Odebrecht, la historia de no sé qué, del uranio, del plutonio. Y hay gente que se la ha creído, porque lo repiten de tal forma, y eso después era empaquetado y transformado en demandas calumniosas por Edgardo Palomino Martínez, que cumplía esa función. Además, ahora está demostrado que todo encaja porque tenía el Sualis un operador pagado, un sicario llamado José Luis Aullón, que coordinaba con la fiscal Patricia Benavides y antes, yo me imagino que con otros fiscales, y también pasaba lo mismo en el Poder Judicial, para dirigir las investigaciones contra nosotros. Daniel Llovera, Paolo Ugaz y este servidor. Porque ese allanamiento desproporcionado en mi casa del fiscal, ordenado por el fiscal Reinaldo Avia, no me digan que fue gratuito. O como dice Milagros Leiva, se le ocurrió. Se le ocurrió y arma todo un operativo que debe haber costado cientos de miles de soles por una consultoría que se hizo y que, como les dije yo a los del Ministerio Público, lo hubiese hecho gratis porque el fujimorismo quería tumbarse el caso de Lavajato. Y la idea de esa consultoría fue justamente exponer que en ese momento estaba emergiendo el caso de Lavajato, tema que solamente abordaban Gustavo Gorriti en IDL Reporteros, Rosa María Palacios y creo que Ojo Público. Y nadie más. Y el fujimorismo venía con todo para cortarle la cabeza con un serrucho al fiscal de la Nación de entonces, Pablo Sánchez. O sea, quienes no ven la mano del fujimorismo detrás de todas estas cosas, bueno, pues es otra historia. Bueno, el cura existía, se llamaba Luis Ferrollaro de Entoni y ha recibido su cartita por abuso sexual a un menor. Que no es Jason Day. Jason Day lo que narra es una situación bien rara, bien extraña y nada. Bueno, lo voy a dejar acá nomás porque ya me he excedido largamente y ya los debo estar aburriendo desde hace rato. Y continuaré mañana, pues, Alex. Hay demasiadas cosas para hablar sobre ti por lo que veo. ¿Ah? ¿Qué más habrán dicho las otras personas? No lo sé. ¿Cuántos más habrán hablado? No tengo la menor idea. Tú en tu cabecita alocadita, debes decir, oh, esto lo ha filtrado la Misión, Chicluna o Bertomeu, se lo han pasado a Paolo Ugaz o a Pedro Salinas. No, ojalá nos hayan pasado algo. Yo me he desentendido del asunto, porque yo ya estoy hasta acá de ustedes. Pero si me atacan o me amenazan, yo dije ya hace rato, voy a responder todas y cada una de las patrañas que digan contra mí. Así que no me vengas con amenacitas que yo voy ¿cómo se llama? A enfrentar y a decirle las cosas a estos periodistas semiconocidos. Porque claro, como tú eres el último pedo de John Lennon y a ti te conoce todo el mundo. Ya, lo dejo acá, ¿ya? Mañana continuamos. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!